El programa Centralidad de la Niñez es un esfuerzo interinstitucional fundado en 2009, con el objetivo de crear una mancomunidad de interacción constante e intencionada para la promoción de la vida plena y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe. Actualmente está conformado por el Consejo Episcopal Latinoamericano, World Vision América Latina, Cáritas América Latina y el Caribe, la Federación Internacional Fe y Alegría, la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, la Confederación Interamericana de Educación Católica y el Movimiento con la Niñez y la Juventud. Los socios del programa Centralidad de la Niñez tienen el gusto de darle la bienvenida a esta serie de teleconferencias que hemos denominado Ternura y Cultura del Buen Trato, antes, durante y después de la pandemia. Esto con el objetivo de animar una profunda reflexión sobre escenarios presentes y futuros, conocer iniciativas de organizaciones eclesiales a fin de ir aunando esfuerzos en favor de nuestros niños, niñas y adolescentes en una acción más sistemática, articulada, coordinada y con mayor incidencia una vez superada la pandemia del COVID-19. En esta ocasión nos acompañará como moderador Óscar Pérez Sayago, laico de Colombia, actual secretario general de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC, y secretario regional para América de la Oficina Internacional de Educación Católica, OIE. Es licenciado en Educación Religiosa y posteriormente realizó estudios en Filosofía y Letras en la Universidad de La Salle en Bogotá. Magíster en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos de la Universidad Central en Bogotá. Además, es máster en Calidad y Excelencia Educativa con especialidad en Coaching Educativo de la Universidad Santiago de Compostela en España. Buenos días, un gusto saludarlos en nombre de los socios del programa de la Centralidad de la Niñez. Es un placer estar compartiendo con ustedes y que hoy nos acompaña Ana Greller. ¿Greller o Greller, Ana? ¿Cómo lo pronunciamos? Greller. Muchas gracias. Por eso nos acompaña hoy Ana, quien es evangélica de profesión médico y especializada como pediatra y salubrista pública. Ha desarrollado el modelo teórico y práctico de crianza con ternura implementado en más de 14 países de la región. Ana es investigadora en un importante estudio sobre experiencias adversas y de ternura durante la niñez y su impacto en la salud mental de niños, niñas y cuidadores. Además, es autora del libro Crianza con Ternura, coeditora junto con el pastor Harold Segura, socio fundador del PCN, del libro Ternura, la revolución pendiente. Con los socios del programa Centralidad de la Niñez diseñó, organizó e implementó la caminata Huellas de Ternura. Ana, es un placer contar contigo hoy compartiendo con nosotros su experiencia, su saber, pero sobre todo lo que te nace del corazón. Quiero compartir una corta frase del Papa Francisco, porque la charla dice antes, durante y después de la pandemia. Y el Papa Francisco nos dice que el optimismo es una actitud psicológica, la esperanza es un don de Dios. La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas. Y creo que tú nos vas a dar esperanza. Por eso es la invitación a todos nuestros participantes a que te escuchemos muy activamente, participen con las preguntas y estamos ansiosos de escuchar tu experiencia y sobre todo tu saber, Ana. Bienvenida.
Muchas gracias, Oscar, por esa generosa presentación. Gracias también por traer a la reflexión la sabiduría del Papa Francisco frente a la esperanza, ¿no? Y esto es lo que queremos compartir en esta mañana. Y también muchas gracias al proyecto Centralidad de la Niñez, con que he caminado ya varios años, y a cada uno de sus socios por la oportunidad de compartir la voz de los niños y las niñas en el contexto de distanciamiento físico. Para ellos la palabra que hemos usado es la cuarentena, ¿no? Y poder extraer desde una escucha muy sensible de los niños y las niñas de América Latina claves para una pastoral de ternura que es urgente en el contexto que estamos viviendo todos y todas, ¿no? Entonces, para ya adentrarnos en el contenido, quisiera entonces que me pudieran pasar la siguiente slide. Y en el transcurso de lo que voy a estar compartiendo en esta mañana con ustedes, van a ver muchos números, porcentajes, un poco la cuantificación de la experiencia de los niños y las niñas en el contexto del distanciamiento físico vinculado a la pandemia por COVID-19. Y no quisiera que el central de lo que vaya a decir quede simplemente en las cifras, ¿no? En los aspectos cuantitativos de esa experiencia, sino que realmente en un encuentro con la voz de los niños y las niñas. El primer paso de una pastoral de la ternura tiene que ver con poder escuchar, dialogar y a partir de esa escucha y de ese diálogo construir un vínculo de solidaridad. Y para eso quisiera que pudieran participar de esos 30 minutos que vamos a compartir desde un camino que he denominado las 3 S, ¿no? Que primero estemos muy atentos a aquello que nos sorprende de la experiencia de los niños y las niñas, porque la sorpresa revela los prejuicios, los preconceptos que de pronto podemos tener frente a cómo los niños y las niñas y los adolescentes están viviendo esa experiencia de distanciamiento físico. Pero también con la sensibilidad. Es decir, permitir que nuestro corazón también se quebrante ante las realidades que esta voz de niños y niñas y adolescentes latinoamericanos están experimentando. Porque es a través de ese quebrantamiento que podrá fluir la ternura. Y luego su manifestación colectiva, ¿no es cierto?, que es la solidaridad. Escuchar la voz de los niños y las niñas implica un compromiso con su experiencia, un compromiso con su causa, ¿no? Entonces quisiera que pudieran tener en mente y en corazón esos 3 lugares, ¿no? El lugar de la sorpresa, el lugar de la sensibilidad y el lugar de la solidaridad, para que esa escucha realmente sea transformacional de nuestros esquemas mentales, de cómo percibimos la niñez y lo que ella pueda estar necesitando en este momento. Entonces, la que sigue, por favor. Quisiera comentarles que lo que les voy a compartir en esta mañana es un ejercicio muy hermoso que llevamos a cabo con diferentes países en América Latina para escuchar la experiencia de los niños y las niñas a partir de una encuesta digitalizada que fue enviada como link o como una llamada telefónica para capturar la experiencia de los niños y las niñas entre los meses de mayo y junio, ¿no? Y actualmente tenemos más de 30,000 voces capturadas en esa encuesta, de las cuales estaré socializando por lo menos 23,000 voces, porque eso es por fases. Entonces, pero que sepan
que más de 30.000 niños están compartiendo con nosotros su experiencia. Y para nosotros eso es muy importante en el sentido de que cuando la voz del niño trasciende las fronteras del ámbito del privado, ¿no? Y se une una voz con otras voces, con otras voces, con otras voces, en una polifonía, ¿no es cierto?, de la experiencia de lo que significa ser niño y niña en el contexto del distanciamiento físico vinculado a la pandemia por COVID-19. Entonces, esa voz colectiva podrá ser también una voz política, ¿no?, con una fuerza política, ¿verdad?, porque en su colectividad podrá influenciar de manera más contundente las tomas de decisiones a nivel del Estado, a nivel de la sociedad civil y también a nivel de las iglesias, de nuestra pastoral. Y eso es lo que quisimos hacer a partir de esa escucha, y lo que queremos compartir es la voz polifónica, porque ya van a ver que es muy diversa, de los niños y las niñas, y transformar esa voz en una fuerza política para incidir en las tomas de decisiones vinculadas a las respuestas frente a la pandemia por COVID-19. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí quisiera describir inicialmente para que puedan comprender cuáles son esas voces que hoy voy a estar intentando compartir con ustedes. Son más de 23.532 niños, niñas y adolescentes que nos compartieron cómo están experimentando esta situación de distanciamiento físico, cómo esto se está interactuando con su familia, con su proyecto educativo, con su fe, con su red de amigos y amigas, ¿no es cierto? Y quisiera comentarles que aproximadamente la mitad de los niños, niñas y adolescentes que contestaron son del sexo femenino, y la otra mitad son masculinos, o niños y niñas, ¿verdad? Entonces, lo que estaré compartiendo tiene que ver con la voz de la niña y tiene también que ver con la voz de los niños, que están también caracterizados por sus diferentes grupos de edad, principalmente los niños entre 7 y 14 años son los que están predominantemente aquí representados. Tenemos una representación también desde diferentes grupos socioculturales, o sea, niños y niñas. Un tercio de ellos son miembros de los grupos socioculturales de los pueblos originarios. Un 5% son afrodescendentes, son de diferentes países, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de Honduras, de México. Todavía no están los datos acá de que les voy a compartir, por ejemplo, de Brasil y de Haití y de República Dominicana. Por eso, en otra ocasión podremos volver a conversar sobre más experiencias de niños y niñas. Más o menos la mitad de los niños y las niñas viven en el contexto rural y otro en el contexto urbano. Y finalmente quisiera llegar al tema de la fe, ¿no? 94% de los niños, o sea, la gran mayoría de los niños y niñas que han participado de esa encuesta que llevamos a cabo entre los niños y niñas en los programas de World Vision en estos países, nos comentan que su fe la ubica entre una fe cristiana, ¿no es cierto? O sea, 60% indican que abrazan la fe católica, un 30% abrazan la fe cristiana evangélica, un 5% indica que no cultiva una vida religiosa, y un % se ubica en la categoría de otros.
Y en ese sentido es muy importante ubicar y caracterizar a quién estamos escuchando, ¿no es cierto? Y aquí estamos escuchando es a la iglesia comunitaria, a la iglesia de los niños y las niñas, o sea, esos sujetos que son históricamente excluidos de los procesos, ¿verdad?, de toma de decisión y que hoy queremos traer de manera muy contundente para que nos puedan orientar en función de las respuestas y, que queremos alentar vinculados sí al contexto de la pandemia, pero también de post-pandemia. Entonces, reconocer que aquí estamos escuchando la iglesia comunitaria, estamos escuchando la iglesia familiar y por consiguiente debemos estar atentos en términos de cómo responder a esa voz desde de nuestro camino pastoral y profético también. La que sigue entonces, quisiera empezar ubicando algunos desafíos que los niños y las niñas están enfrentando más desde el ámbito de lo material, ¿no? Quisiera empezar por ahí, ¿no? Y decir que los niños y las niñas están viviendo de manera muy concreta en su experiencia vinculada al contexto de la pandemia, las desigualdades y las injusticias sociales, ¿no? De manera muy explícita y muy concreta. Y ciertamente en el transcurrir de esa experiencia donde son muy obvias y muy sentidas las injusticias y las brechas socioeconómicas, ciertamente esto también está confrontando su imagen de Dios, o sea, cómo están vinculando la fe para poder explicar algunas de esas injusticias, ¿no? O recogiendo a la fe como un fundamento para la transformación también de esas injusticias, pero decir que los niños y las niñas son sujetos de sentido, todo el tiempo están construyendo sentido de las personas importantes para ellos y de su fe a partir de la experiencia que están viviendo. Y en ese sentido, decir que hay un sufrimiento psicosocial muy importante que están enfrentando los niños y las niñas. Más de la mitad de ellos, el 58%, más de la mitad de los niños y las niñas nos están diciendo que no hay suficientes alimentos en la casa. Entonces, el hambre, ¿verdad?, como una experiencia de sufrimiento psicosocial. Aproximadamente un 17% de los niños y las niñas nos están diciendo que no tienen el acceso al agua y el jabón. Y más que nunca, siempre supimos esto, pero hoy el agua y el jabón son instrumentos de vida, son los que nos mantienen vivos, son lo que nos permite cuidar de las personas que amamos de manera preventivamente. Y hay una proporción importante de niños y niñas que nos están diciendo no tenemos un acceso garantizado y de calidad de agua y jabón para cumplir con las demandas y con el deber físico de la higiene, de la higiene, ¿no es cierto? Entonces esto también le genera sufrimiento psicosocial porque no están pudiendo cumplir con el llamado de las secretarías de salud que están diciendo, bueno, mantengámonos sanos, lavémonos las manos, pero no todos ellos tienen acceso a eso. Y eso se vuelve entonces muy visible para los niños y las niñas. No tienen acceso al sistema, al red de internet. Más de la mitad, el 64% de los niños y las niñas. Y eso es una puerta hoy muy importante para dos procesos, como veremos a lo largo de la presentación.
no solamente es la puesta de entrada para sostener el proyecto educativo, que es muy importante para los niños y las niñas, como veremos más adelante, pero es también la puerta que ellos tienen para mantener el contacto con sus amigos y amigas, que como veremos más adelante, son fundamentales para ellos. Mantener el contacto con familiares distantes, etc. Entonces aquí hay no solamente injusticia, pero también otra experiencia de sufrimiento psicosocial. Y hay varios niños, una proporción muy importante de ellos, donde esas tres realidades están conviviendo en su experiencia de distanciamiento físico. Entonces, para los niños y las niñas no es solo una cuestión de distanciamiento físico, es también un distanciamiento social debido a que los instrumentos como el Internet y otros que requieren para permanecer conectados con las personas significativas para ellos tampoco están accesibles, sea para el proyecto educativo, sea para sus relaciones entre amigos y amigas y familiares, ¿no? Entonces, aquí de entrada, tenemos que también decir que esos no son brechas recientes, ¿no? Son brechas más visibles debido a la pandemia y que necesitamos seguir levantando una voz profética contundente y a largo plazo para poder transformar las causas estructurales que sostienen esas desigualdades que hacen hoy mucho más difícil para los niños y las niñas poder enfrentar la pandemia de manera digna. Y decir también que cada una de esas experiencias, el alimento, el agua, el acceso a los instrumentos que necesitamos para la educación, son derechos que están siendo vulnerados. Y consecuentemente aquí el llamado de la voz profética en la restitución de esos derechos de los niños y las niñas. La que sigue entonces. Ahora quisiera un poco traer la atención a la dimensión social y relacional de la pandemia, ¿no es cierto? Que si bien hay un trabajo estructural que necesitamos hacer, hay también un trabajo pastoral que nos está llamando la voz de los niños, niñas y adolescentes en América Latina. Y preguntamos a los niños y las niñas a quién recurren para compartir sus emociones, para compartir los problemas, las dificultades que están sintiendo a lo largo de ese periodo de distanciamiento físico y social. Y también a quien están recurriendo para acompañarles en el proyecto educativo en el contexto ahora de una educación desde la casa, ¿no es cierto? Y en ambos casos, como ustedes verán, la mamá es la persona a quien los niños y las niñas están recurriendo, tanto para el cuidado emocional, como para el apoyo con los procesos de educación, ¿no es cierto? Entonces vemos que miremos un poquito, primero la dimensión del cuidado emocional. El 80% de los niños, habiendo podido marcar todas esas opciones, papá, abuela, Dios, amigos, otros familiares y otras opciones que había, y a nadie, la mayoría de ellos recogieron y dijeron, no, es a la mamá a quien estoy buscando para compartir mis sentimientos, para compartir mis preocupaciones, etc. Solo un tercio más o menos de los niños están recurriendo al papá. 16% están recurriendo a la abuela, ¿no? Sabemos que entre 10 y 12% de los niños y las niñas en los países que estudiamos están viviendo ese proceso de distanciamiento físico y en el caso de los niños también social en la casa de los abuelos, ¿no? Y principalmente de las abuelas. Y entonces están pudiendo encontrar en la abuela esta figura de contención y de cuidado emocional, lo que es muy importante en el momento que estamos viviendo, ¿no?
uno de cada 4 o 5 niños están diciendo que recogen a Dios. Dios es para ellos un referente de contención emocional, de cuidado emocional, de cuidado de su espíritu, ¿no es cierto? Y eso es muy importante los niños, de escuchar la significancia que Dios tiene para ellos en el cuidado emocional y en el sentido de poder alentar, ¿no? Legitimarlo y seguir incentivando la espiritualidad en la vida de los niños y las niñas como un camino también para la salud, no solamente espiritual, pero también emocional. Los amigos, 8%. Esto es un dato preocupante porque en investigaciones anteriores que hemos hecho, los niños y las niñas buscaban de manera muy frecuente a sus pares para compartir sus problemas, para compartir sus emociones, pero ahora vemos una proporción muy pequeña de niños que están logrando encontrar en los amigos estos apoyos sociales y emocionales, y posiblemente eso tenga que ver con las brechas, ¿verdad?, vinculadas al acceso de las tecnologías. Y aquí es otro punto, ¿verdad?, de sufrimiento psicosocial para los niños y las niñas, porque para ellos los amigos son fundamentales, ¿no es cierto? Es lo que ellos más extrañan de la experiencia educativa, son a sus amigos. Y entonces debemos estar atentos también de ver cómo podemos acompañarlos para que puedan tener mejores interacciones a través de los medios tecnológicos para sostener estas relaciones que les amparan en un periodo tan complejo e inédito de nuestra historia. Y 2% de los niños nos dijeron que no tienen a nadie con quien compartir, ¿no? Y pareciera una proporción pequeña, pero la pandemia por el COVID-19 nos ha permitido comprender que cuando se tratan de poblaciones, 1%, 2%, 5% son proporciones que tienen un impacto, por ejemplo, muy importante en los sistemas sanitarios, ¿no? Imaginen lo mismo alrededor de una proporción como esta en el sentido de los sistemas de protección o de cuidado emocional. Ahora miremos el tema de la educación. La mamá, casi 2/3, ¿no es cierto? Ese 57% de los niños están diciendo recojo a mamá. Solo un 10% están recurriendo al papá para ese apoyo. Los hermanos, ¿verdad?, aparecen aquí como una figura importante también para el apoyo con las demandas del proyecto educativo. Ahora bien, aquí con la abuela baja otra vez, ¿no es cierto? Sabemos, recuerden que había comentado que 10 a 15% de los niños y las niñas están viviendo la pandemia en la casa de los abuelos. Y que ellas están logrando de alguna manera ser un referente de cuidado emocional para ellos. Sin embargo, con el proyecto de educación no es bien así, ¿verdad? No, posiblemente una gran parte de los niños y las niñas que están siendo cuidados por las abuelas no están consiguiendo encontrar ahí un apoyo para las tareas educativas, y eso pueda tener que ver no con la voluntad, pero por la brecha intergeneracional que existe, ¿no?, entre los abuelos y las abuelas. Entonces un cuidado muy cariñoso, muy importante entre aquellos niños que estén siendo en ese momento cuidado por los abuelos y las abuelas, ¿no?, en términos de acompañarles en el proceso educativo. Y aquí la proporción de niños y niñas que dicen, no, yo no tengo a nadie que me colabore con las tareas,
es de un 9%. Casi 1 de cada 10 niños nos están diciendo que no tienen a alguien que les acompañe en el proyecto educativo durante la pandemia. Y pueden imaginar el cambio que eso significa para ellos y para ellas, ¿no? El proceso educativo ha sido siempre muy presencial, muy relacional y social, y ahora el tránsito hacia el virtual no es una experiencia sencilla, y no contar con alguien que les colabore también puede ser una fuente importante de sufrimiento psicosocial. Entonces, aquí quisiera puntualizar 2 cosas. Primero, la sobrecarga de trabajo que se impone sobre la mujer debido a la división sexual del trabajo, y una deuda muy importante con las mujeres madres, ¿no es cierto? Porque ellas francamente están sosteniendo el gran impacto que la pandemia está generando en los niños y las niñas, porque son ellas las que les están conteniendo y son ellas también las que están asumiendo la mediación pedagógica de lo que implica estudiar ahora desde la casa. Y eso tiene un costo también para sus vidas, ¿no es cierto? Un costo porque no son tareas menos complejas, son tareas que demandan un estado emocional, unas habilidades y unas capacidades y que demandan tiempo, y muchas de esas mujeres madres también son proveedoras del hogar, y esto genera en ellas también un impacto significativo en su salud emocional y física, y principalmente en un proceso que ha sido tan prolongado. Estamos generando vulnerabilidades muy importantes y que necesitamos que haya una mejor división del trabajo, del cuidado en las familias, que los padres, que los hombres puedan asumir con mayor responsabilidad e intencionalidad esas tareas complejas, ¿verdad? De cuidado emocional, de cuidado en la educación, del proceso pedagógico y académico, para que haya mayor justicia y para que la salud mental de las mujeres también tengan las condiciones que se requieren, en la medida que baja el nivel de estrés, porque es una responsabilidad ahora entonces compartida, ¿no es cierto? Entonces, desde nuestra posición profética para denunciar lo estructural, pero también la dimensión pastoral para amparar las madres, el apoyo emocional para sus propias vidas, para cuidar a quien cuida, ¿verdad? Pero sin dejar de lado la denuncia de esa injusticia en las dinámicas de cuidado y el impacto que esas injusticias y esas inequidades tienen en la salud emocional y física de las mujeres madres, las mujeres abuelas. La que sigue entonces, quisiera entonces un poco compartir el estado emocional de los niños y las niñas a lo largo de la pandemia, y primero decir que, como ustedes pueden ver ahí, existe un arcoíris muy amplio de estados emocionales que nos dicen, sienten los niños. Aquí lo que estoy reportando son los estados emocionales que los niños decían que los experimentaban siempre, o muchísimas veces, o de manera muy frecuente. Y como ustedes pueden ver ahí, hay sentimientos encontrados, ¿no? Hay, por ejemplo, un 86%, una gran proporción de niños y niñas que nos dicen que se sienten bien. Sin embargo, un tercio de ellos nos dicen que se sienten aburridos, también de manera muy frecuente. Unos dicen que se sienten tranquilos, pero un tercio de ellos dicen, no, yo tengo inseguridades y también siento el miedo. Unos dicen, digamos, que tienen preocupaciones, un tercio, ¿no? Que entre esas preocupaciones, tal vez la más prevalente
tiene que ver, una de las más prevalentes tiene que ver con lo que va a pasar con su proyecto educativo. 70% de ellos nos están diciendo, están preocupados de manera muy frecuente con lo que va a ocurrir con su proyecto educativo. ¿Y quién está conteniendo todas estas emociones, ¿no? Que los niños navegan en el transcurso de horas, tal vez todas, y el transcurso del día, ciertamente todas, son las madres y las abuelas. Entonces, aquí para un poco dimensionar que el trabajo de ellos, de las abuelas y de las madres y de las mujeres cuidadoras no es un trabajo sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos conteniendo a los niños y las niñas frente a las preocupaciones que tienen vinculado a su proyecto educativo? O al riesgo de que un papá o una mamá se contagien con el virus, o que la abuela, que es mi cuidadora, se contagien con el virus. En fin, es compleja la tarea del cuidado emocional. Y también quisiera llamar la atención a que un 30%, uno de cada 3 niños nos están diciendo que no saben frecuentemente cómo nombrar eso que sienten. Y aquí hay un llamado de atención y el sentido de la oportunidad que esa pandemia nos da de trabajar los afectos con los niños y las niñas, el cuidado de las emociones, poder ayudarlos y acompañarlos a nombrar lo que sienten, porque una vez podamos nombrar lo que estamos sintiendo, entonces podemos juntos encontrar un camino de contención y de consolación. Y aquí hay una oportunidad muy grande para los padres varones, ¿no? Hay un tercio de los niños y las niñas que dicen, bueno, yo tengo cierta dificultad para identificar lo que siento y consecuentemente poder atenderlos. Entonces, aquí hay una oportunidad para los padres varones acompañar a los hijos y las hijas, a los niños y las niñas a poder nombrar esos estados emocionales, indagar sobre cuáles son sus causas y encontrar juntos caminos de consolación frente a esas preocupaciones, a esa fuente de estrés, de inseguridad, de miedos, etcétera, que tienen, ¿no? Y sigamos entonces, quisiera trabajar un poco ese tema que del 70% de los niños y las niñas que dicen que están muy preocupados con el proyecto educativo. La educación en ese momento, ¿no es cierto?, debería ser uno de los principales instrumentos de contención, de consuelo, de ánimo y de esperanza para los niños y las niñas. Sin embargo, la manera como estamos llevando adelante la educación en el contexto de profundas desigualdades, ¿verdad? Están generando una fuente importante de sufrimiento psicosocial para los niños y las niñas. Y quisiera que pudiéramos adentrarnos un poquito en algunas de las causas vinculadas a esta preocupación. Entonces, para los niños, por lo menos un 40% de los niños y las niñas han tenido su proyecto educativo interrumpido, ¿no? Es como decir, nosotros los adultos, es como que se dejáramos de trabajar, ¿no es cierto? Muchas de nuestras gratificaciones, la remuneración para sostener la vida viene del trabajo. Igual para los niños, el sistema educativo es igual de importante como procesos de aprendizajes, pero también de socialización, y de alegrías y de compartir con sus amigos y amigas. Y para 40% de los niños y las niñas, un poquito menos de la mitad, ese proyecto ha sido interrumpido de manera abrupta, ¿no? Entonces ahí hay una pérdida importante y debemos de poder reconocer que los niños están transitando por una situación de duelo, que pueden tener muchas manifestaciones que de pronto como cuidadoras y cuidadores no vinculamos con ese sentido de duelo frente a la pérdida
ojalá momentánea, de algo tan importante para ellos y para ellas que implicaba la educación. Pensemos en los niños que se iban a graduar, pensemos en los niños y las niñas que, ¿verdad? Que apenas estaban en su primer año académico, ¿no? Descubriendo tantas cosas hermosas en ese espacio y que eso de repente se corta, ¿no? Entonces, que ahí hay un elemento de sufrimiento psicosocial. 44% de los niños, por otro lado, dicen, bueno, sostengo mi proyecto educativo, pero ahora a través de las redes, de la educación virtual. Y ese tránsito de lo social, de lo interpersonal hacia lo virtual no es un tránsito menor, no es simplemente ahora voy a aprender matemáticas a partir de la pantalla, ¿no? Ahí también, a través, perdón, de una pantalla, ahí también hay todo nuevas capacidades que tanto los cuidadores, que las cuidadoras más bien, que tienen que acompañar y los niños mismos tienen que aprender nuevas maneras de enfrentar esa realidad desde lo virtual. Más de un tercio de los niños tienen dificultad para contactar a su maestro. Y aquí pensemos no solo para lo académico o para lo educativo, pero también para la protección, también para saber si están bien, ¿verdad? Porque también la educación es mediada por esa relación con el docente y también los niños se preocupan por sus maestros y por sus maestras. Entonces, no solo desde el proyecto educativo, pero en lo relacional, lo afectivo ahí también, y tienen dificultades. Hay un 5% por otro lado que nos dice no me siento a gusto compartiendo, buscando apoyo con mi maestro, con mi maestra, ¿ves? Entonces ahí, no para todos los niños la figura del docente es una figura o una persona accesible, sea por el tema del internet o de las tecnologías, pero también del tipo de relación que cultivan con los niños y las niñas. Y aquí otra vez, ¿no? El 65% de los niños dicen que lo que más extrañan del proyecto de no ir a la escuela, ¿no? De ese momento, es a los amigos y las amigas, ¿no? Inclusive más que las actividades como deporte, como los juegos, los recreos, etcétera. Lo que más extrañan son los amigos y amigas, ¿no? Entonces, ¿qué están extrañando? Otra vez sus relaciones, las relaciones importantes, ¿no? Ese distanciamiento otra vez es un cambio que transita por los afectos de los niños, que interpela sus relaciones. Entonces, y aquí otra vez van a necesitar tener un acompañamiento emocional y gran parte de toda esa contención y educación hoy está siendo suplida por las madres y por las abuelas y eso debemos de buscar transformar, ¿no? Que hayan más actores dentro de la propia familia participando en esas dinámicas de cuidado, ¿no? Y de contención emocional. Entonces, otra vez, comprender todos esos cambios abruptos en la experiencia de ser niño y niña tiene un efecto importante en su psique y están viviendo su duelo y necesitan ser acompañados por padres, por abuelos, por madres que les amparen en ese proceso difícil, ¿no? De vivir todas estas pérdidas de las dinámicas sociales y relacionales que están vinculadas al distanciamiento físico y social. Y no pensar que aquellas emociones que acabamos de ver son fruto de un niño que es malcriado, que no sabe cuidar sus emociones, sino que está viviendo un proceso de duelo, de pérdidas significativas y que de nosotros y de la pastoral requiere un acompañamiento muy sensible, ayudándoles a recuperar ese sentido de esperanza. La que entonces
Aquí quisiera decir otra vez, quisiera puntualizar que para los niños lo social y lo humano es muy importante. Cuando les preguntamos a ellos qué cosas no necesitas para estudiar mejor, la mitad de ellos nos dijeron una mejor computadora, el acceso al internet. Pero otro número muy importante de niños y niñas nos están diciendo, yo necesito a alguien que me tenga más paciencia para explicar las tareas, ¿no es cierto? Obvio, estamos todos sobrecargados, ¿no? Cuando uno, como las madres, abuelas, están realizando el trabajo productivo y reproductivo en un contexto tan complejo, ¿verdad? La paciencia va a agotarse en algún momento y eso es el riesgo cuando la división del trabajo de cuidar no es justa y equitativa, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es acompañar a las madres y a las abuelas y se parte, ¿no? Que otras personas, que los niños, que los hermanos mayores colaboren también, que los papás varones colaboren también en la tarea educativa y que puedan cuidar sus emociones para poder también ser un mediador pedagógico más paciente en esta situación que estamos viviendo. Y lo otro que dicen los niños, un 20% de ellos, de 1 de cada 5, nos dice, yo necesito que tenga una persona disponible, ¿no? Entonces, 1 de cada 5 niños nos está diciendo, yo no tengo quien me apoye y quien me acompañe a realizar estas tareas de la escuela, aún mamá y papá estén disponibles en la casa, ¿no? Entonces, qué importante es para los niños, bien, las relaciones, lo que más extraño, relaciones en la escuela, ¿no? Extraño los amigos. ¿Qué tipo de relación? Relación simétrica, ¿no? Porque son los panas, son los amigos, ¿no? Extrañan mucho menos a los maestros. Y aquí están pidiendo una figura humana para mediar el proceso pedagógico. Ese tránsito de lo virtual, de lo presencial hacia el virtual es un tránsito difícil para los niños. Y es algo que no disfrutan tanto. Están diciendo, quisiera tener a alguien, aunque tenga acceso a esas pantallas y todo lo demás, necesito tener un mediador humano en la experiencia educativa y que ese mediador humano además sea paciente, sea amable, en otras palabras, sea tierno. Los niños demandan una pedagogía con ternura en la experiencia educativa durante y post pandemia. Y ya para ir terminando esa primera parte, quisiera ir al siguiente slide. Quisiera terminar con ese slide y hablar un poquito sobre la crianza con ternura en el contexto y cómo del distanciamiento físico y social que están enfrentando los niños y las niñas. Y la crianza con ternura está integrada por 3 dimensiones que se intersectan y entre sí, que tiene que ver con el cuidado asistencial, con el cuidado con participación y cuidado con reconocimiento. Y vemos que hay 2 fuentes de mucha esperanza que quisiera traer en esta mañana. Que los niños nos están diciendo que sí se sienten cuidados y protegidos, que sienten el apoyo y el cariño, que se sienten reconocidos y además no solamente reconocidos, pero valorados y apreciados por su familia, ¿no es cierto? Gran parte de ese trabajo sabemos quién lo está haciendo y a cuál costo, ¿no es cierto? Que son las madres, las mujeres madres y abuelas, ¿no? De alguna manera están generando también, y aquí vemos ese sentido en los niños de cuidado, de protección, de apoyo, de aprecio. Pero hay otras áreas que necesitamos mejorar y eso tiene que ver mucho con la participación y por consiguiente con la experiencia relacional más simétrica entre el adulto cuidador y el niño y niña y adolescente cuidado. Vemos que una proporción menor de niños dicen, ¿verdad?, que no se sienten siempre escuchados.
que no siempre participan de las decisiones que se toman y que afectan a su propia vida, y que un 15% de ellos dicen no tengo con quién compartir mis problemas y no confío en alguien en mi familia para compartir las dificultades que estoy enfrentando, ¿no? Un 15% nos está diciendo esto, también nos está diciendo un 15% que no se siente escuchado, y 90% de ellos nos están diciendo que no participan en las tomas de decisiones. Y sabemos que para que la violencia ocurra debe haber siempre una relación asimétrica de poder. Y aquí estamos viendo algunos signos importantes de ello, ¿no es cierto? Comprendiendo la violencia como el uso de fuerzas blandas o duras, no sean sea la manipulación emocional, o sea el uso de la fuerza agresiva, dura, ¿no es cierto? Para controlar la conducta del niño y la niña. Tienen que haber esas asimetrías, y de construir esas asimetrías de poder en las dinámicas de cuidado tienen que ver con escuchar mejor a los niños, invitarnos a ser parte de la toma de decisión, no solamente escuchar a los niños y las niñas, pero tomar en consideración aquello que estoy escuchando para informar las decisiones colectivas de la familia, ¿no es cierto? Y cuando los niños y niñas se sienten cuidados, de hecho, protegidos, apoyados, ¿no es cierto? Ahí es como se construye la confianza para que nos puedan compartir sus miedos, sus preocupaciones, y ahí hay un trabajo importante todavía por hacer, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay elementos que nos dan esperanza, ¿verdad? Que los niños nos están diciendo, pero también hay otros elementos que nos dicen que sí, los niños sienten ese cuidado cariñoso, que hay veces limitamos la ternura a eso, ¿no es cierto? Al apoyo cariñoso, pero reconocer que la ternura no se limita solamente a las dinámicas de los afectos, pero también a las dinámicas de poder dentro de las relaciones que estamos cultivando con los niños y las niñas. Entonces, el siguiente slide es simplemente una invitación para que podamos, hemos escuchado por lo menos una parte de esta voz de ese colectivo social de niños y niñas latinoamericanos. Y quisiera siempre recordarles que cuando se escucha la voz de la niñez, hay que poner mucho cuidado hacia aquello que nos sorprende, porque nos confronta en nuestros prejuicios, en nuestros preconceptos, y nos reta a mirar el mundo desde la perspectiva y la experiencia propia de lo que significa ser niño. Entonces quisiera que usted pudiera tomar ese tiempo para indagarse sobre qué cosas le ha sorprendido en esta voz, qué cosas y situaciones, experiencias le ha tocado el corazón, le ha sensibilizado, para que pueda brotar de ahí tanto la ternura que se viva de manera concreta en las relaciones entre usted y los niños y las niñas, pero también la expresión colectiva de esa ternura que es la solidaridad, ¿no? Que es decir, te escucho y me comprometo contigo, ¿no? Es la invitación permanente de una escucha como la del buen samaritano, que sí paro, miro el sufrimiento, pero también atiendo a ese sufrimiento, también me hago cargo de ese sufrimiento y en busca al restablecimiento de la vida plena, ¿no es cierto? Entonces, escuchar la niñez tiene que ver con esto, con la sorpresa, con la sensibilidad y con la solidaridad. Ahí sí la voz de la niñez se vuelve y su experiencia una fuerza política de transformación de las estructuras y también
de la cultura. Y por eso para nosotros era tan importante poder integrar esa voz. Y decir que esa voz no la estamos compartiendo solo entre los adultos, hemos desarrollado un ebook, ¿no? Una versión de libro electrónico para que los niños y las niñas también conozcan lo que sus pares están viviendo, puedan pensar sobre esto y proponer también alternativas de transformación en el ámbito de lo estructural, en el ámbito de la restitución de los derechos, pero también en el ámbito de las relaciones interpersonales y sociales que sostiene la cultura. Y ya para finalizar, entonces, he compartido mi correo en caso de que deseen, cuando ya finalmente culminemos con el informe, con ya las voces de los niños de Brasil también incluidas y los niños de Haití, para que podamos hacerles llegar esos documentos, pero sobre todo esa experiencia de los niños y las niñas en todos los países que he nombrado en esta presentación. Ahí está también World Vision, y hay versiones nacionales de todas estas, de esas miradas, ¿no? La versión de la voz de los niños en Honduras, de la voz de los niños en Bolivia y en Colombia, etcétera. Si usted está interesado en conocer más específicamente qué están diciendo los niños y las niñas de su país, ¿verdad? Hoy hemos intentado hablar de la ternura del sur, de la voz colectiva de los niños y las niñas de esta parte hermosa del mundo que llamamos el sur. Y también usted puede contactarme y contactarnos a través del Facebook, ¿verdad? De Crianza con Ternura, que ahí también compartimos parte de esos resultados y hacemos también las convocatorias para próximos eventos vinculados a la socialización de esta voz que siento es una voz profética, ¿no? La voz de los niños, y es también una voz de esperanza, es una voz que nos convida a vincularnos con ellos, a hacernos cargos junto con ellos de esas transformaciones estructurales, culturales y relacionales que ellos nos están solicitando. Y con eso quisiera darnos entonces el espacio para el intercambio, ¿no? Con las preguntas y los comentarios. Gracias. Muchas gracias, Ana, por tu reflexión, el compartir que haces con nosotros. Los datos siempre son importantes para entender el contexto en el que vivimos, ¿no? Y más, como dice el Papa Francisco, la cultura del descarte nos afecta tanto. Y la cultura del descarte, que hay dos tipos de personas que son descartadas en la sociedad. Los ancianos, porque no son productivos para el sistema, y los niños. Y dice el Papa precisamente que al descartar a los niños se manifiesta una pobreza de esperanza, de visión y de futuro. Por eso la invitación de todos los socios es a trabajar por el cuidado de los niños, y por eso quiero compartirte algunas preguntas. Por el tiempo no alcanzamos todas, pero que nos permite reflexionar. La ternura no es exclusiva de la relación en la familia o el colegio. También tiene que ver con las personas que prestan cualquier servicio a los niños. ¿Cómo hacer que ellos sientan confianza y no miedo en este tiempo de pandemia? Sí, qué importante, ¿no? Realmente uno de los estigmas de la ternura es que es feminizada, es infantilizada y es privatizada, ¿no es cierto? La ubicamos en los espacios de lo privado, y los niños están diciendo, no, la queremos en el espacio de lo público, no la están reclamando, por ejemplo, en los espacios de la educación, pero ciertamente, por ejemplo, la ternura en los espacios de seguridad, ¿no es cierto? Las dinámicas hemos, por ejemplo, trabajado unas experiencias muy lindas de escuelas de ternura, por ejemplo,
ejemplo, con los policías, ¿no? Hay veces cuando los niños y las niñas los miran, el sentido no es la confianza y la seguridad. Pero entonces, ¿cómo restablecer? O sea, cultivar las capacidades de ternura para que las interacciones entre los policías y los niños sean más tiernas, quiero decir, sean más sensibles, sean de mayor escucha, sean de mayor diálogo y no del uso de la fuerza, ¿no es cierto? Hemos trabajado, por ejemplo, con los jueces de familia, ¿no? Hay veces se encuentran y los niños y los jueces que medían también las decisiones de los niños y las niñas que estarán en medidas socioeducativas, por ejemplo. ¿No es cierto? Y ahí entrar al sistema de justicia puede ser un lugar que les dé temor a los niños y las niñas. Entonces trabajamos con los jueces y las juezas, una experiencia muy linda en Nicaragua, de cómo ir cultivando esas habilidades de ternura en el escuchar, en el decir, en el acompañar, en el sentir y en el actuar con los niños y las niñas para que desde esa sensibilidad el niño reconozca, esta es una persona segura, ¿no? Es una persona que me va a tratar con dignidad, aún tal vez en mi peor momento. Entonces, la ternura como una condición humana, ¿verdad? Porque es una condición humana, es inherente a nosotros, la llevamos a todos los espacios privados y públicos, pero necesitamos dejar que ella fluya mejor, ¿no es cierto? Trabajar con nuestras propias heridas, trabajar con nuestra propia cultura para que la ternura entonces se pueda manifestarse más libremente en las interacciones privadas y públicas. Mire que la ternura tiene que ver con el afecto, tiene que ver con la gentileza, tiene que ver con el cuidado, con los gestos de amor. Pero vivimos en una sociedad tan racional que todo gesto de ternura es feminizado, ¿no? Y más en América Latina, donde somos muy machistas, ¿no? Una pregunta nos dice también, bueno, vivimos en actitudes patriarcales negativas y machistas, ¿no? Entonces se tiende a condenar. Y entonces nosotros también en educación, que un profesor mire con ternura a un estudiante es mal visto, que un papá, hay ciertas zonas donde el papá ni siquiera abraza a su hijo, porque el abrazar es de mujer, no de hombre. Entonces, ¿cómo logramos romper con estas cosas de la cultura? En el caso de la Iglesia Católica diríamos, ¿cómo logramos humanizar, que es evangelizar, todas aquellas cosas que no nos permiten? Y más ahora, te estoy resumiendo 3 preguntas, ¿no? A la vez. Primero, las actitudes patriarcales y machistas. Sí. Más ahora, el Internet. Tú hablabas ahí de que los niños ahora se acercan al Internet. El Internet nos hace más cercanos, pero no más humanos. ¿Sí? Correcto. Entonces, eso nos dicen los niños. ¿Cómo hacemos para no perder, aún desde la red, ese elemento de la ternura? Porque una u otra manera, quien cambia la relación educativa, por ejemplo, lo digo, me perdonará que hable tanto de la educación, por ser de la Confederación Interamericana, hablamos mucho de educación, la máquina no cambia a un niño. Quien cambia a un niño es un buen maestro, quien logra tocarle el corazón, como diría Don Bosco, o tantos santos fundadores de congregaciones. Por eso alguien nos dice, bueno, ¿cómo fortalecer la ternura en los niños cuando han vivido en familias disfuncionales? ¿Sí? Ahí como que en esta charla, en este diálogo mío te hice como 3 preguntas o te compartía 3 comentarios. Gracias, Oscar. Son lindas estas preguntas porque son de fondo, ¿no? Esto es decir, dimensionar la revolución de la ternura, ¿no? Tiene que ver con todo esto que has abordado. Primero, digamos, lo patriarcal y el machismo, que es una expresión de esa cultura patriarcal, y cómo se vive la ternura y cómo la ternura de alguna manera nos permitirá desmantelar ese modo de convivencia que es profundamente hiriente, ¿no? Y entonces, primero para decir que no hay una sola manera, ¿no es cierto? No hay una sola manera de vivir la ternura, ¿no? Hay veces los medios de comunicación dicen, nos cuentan todo ese cuento lindo, ¿verdad? y mágico para decir así se vive la ternura. Y la ternura se vive, sea que
¿verdad? Me ponga la mano sobre el hombro y una postura así media rígida, media desconcertada, pero que está diciendo, aquí tu padre está a tu lado, ¿verdad? Que no tiene toda ese romanticismo que de pronto uno quisiera, pero uno sabe que el otro que te ampara, ¿verdad? Va a estar presente ahí. El otro que te ve como en necesidad de acompañamiento, el otro que se dispone a acompañar esa vida, pero lo expresa de una manera diferente. Versus las abuelas que nos llenan de besitos y de abrazos y condescendientes, es otra manera, ¿no es cierto? Entonces, primero decir que no limitemos las expresiones de ternura a lo que los medios de comunicación y el mercadeo de pronto nos quieren vender como ternura, ¿no? La ternura está mediada por una relación significativa que se dispone a verte, a reconocerte como ser humano y acompañarte en ese caminar. Y además, Ajá, dígame. Es Por algo favor, innato, ¿no? es algo innato en el ser humano, porque es que el ser humano aparece hace 150.000 años, pero hace 450.000 años, mucho más, ya habían aparecido las emociones incluso en los invertebrados. Hay rasgos de emociones, o sea, es algo característico. El problema es la cultura y la educación que hemos recibido racional, propia de la ilustración, donde nos impide, por ejemplo, dar un abrazo, donde nos impide decir gracias, donde nos impide saludar. Y para educar a un niño, el niño se acuerda más de las emociones que de los conceptos. Sí, correcto. Entonces, exactamente. Claro, la ternura, como tú bien dices, Oscar, está imbuida en nuestra genética ancestral, ¿verdad? Biológica y también en nuestra genética cultural. Sin embargo, lo patriarcal es tan fuerte, ¿no es cierto?, que no permite que esto que es ontológico, que es propio, ¿verdad?, que es la imagen y semejanza de Dios en nosotros, se pueda visibilizar y encontrar un espacio legítimo de manifestación sin que se cuestionen su identidad sexual o su posición de autoridad dentro de un espacio como la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la cultura, es decir, como tú bien has manifestado. Entonces, el trabajo con la cultura, por eso decía, bueno, papás, aquí hay una gran oportunidad para ustedes, ¿no? Esos niños, solo 10% están diciendo, usted es un recurso importante para ellos en el tema de la educación, ¿no? Entonces hay una proporción significativa de niños que pudieran estar experimentando un contacto mucho más significativo con el padre, con el varón cuidador en las dinámicas de escuela, de aprendizaje, de educación que hoy están ocurriendo dentro de la casa, ¿no? Entonces, y están los dos ahí, ¿no? Está papá, está mamá, pero el niño, ¿a dónde va a recurrir? Por la cultura a la mamá, porque de pronto tiene una relación de mayor confianza ahí y va a interpelar ahí, va a ir a buscar ese apoyo ahí. Pero los papás pueden encontrar ahí una oportunidad en la educación, otra oportunidad en el cuidado emocional de los niños y darse el permiso para experimentar esas nuevas formas de convivir con los hijos, de ser un instrumento de consuelo, de ser un instrumento de esperanza en el sentido de que si el niño sigue viendo posible el proyecto educativo, está él contribuyendo también en la esperanza de ese niño y fortaleciendo esa relación de manera mucho más cercana con los hijos, con las hijas, y que será entonces sobre, digamos, el terreno sobre el cual otras interacciones serán posibles, ahora sí, desde la confianza, desde el amor, desde el reconocimiento, ¿no es cierto? Muchas Entonces, gracias. También había una pregunta, bueno, preguntaban sobre el Pacto Educativo Global del Papa, que el Papa Francisco hacía un llamado al Pacto Educativo Global.
Y creo que el Pacto Educativo Global ya lo estamos haciendo los socios del programa de la centralidad de la niñez, porque el Pacto Educativo Global, el Papa nos invita a construir una aldea educativa. Y entonces él se basa en un proverbio africano que dice que para educar a un niño se necesita de toda una aldea. Es decir, se necesita del compromiso de todos en la sociedad. Así pensemos, creamos y sintamos de manera distinta. Y el programa de la centralidad de la niñez es el mejor ejemplo, ¿no? Está World Vision, el CELAN, la CLAR, Fe y Alegría, los movimientos de Iglesia Evangélica, la Confederación Interamericana. Tenemos distintas, creemos en el mismo Dios, tenemos la experiencia de fe cristiana, pero tenemos distintas maneras de creer, ¿no? Que es propio, pero la unidad en la distinción. Todos estamos unidos por defender la niñez. Y eso es lo que el Papa en el Pacto Educativo nos invita. Entonces nos invita el Papa en dos cosas. Primero, a colaborar con el cuidado de la casa común. Ya sabemos que la pandemia es producto del daño que le hemos hecho a la naturaleza. Y segundo, trabajar unidos por los grandes desafíos, que es lo que estamos haciendo y lo que ustedes con el trabajo que nos ha compartido nos manifiestan. Decirle a las personas que nos escuchan que todo este material se va a compartir en la página del programa de la centralidad de la niñez, en las redes. Invitarlos a consultar el trabajo de ustedes de World Vision, en la página se consigue. La CLAR tiene un trabajo muy bonito de protección de menores. La CIED tenemos un trabajo muy bonito sobre el manejo del duelo, de las emociones. Yo creo que todos estamos trabajando por el mismo objetivo común. Quiero agradecerle, muchas gracias Ana, por su trabajo, por compartirnos su experiencia, su reflexión. Terminamos hablando conjuntamente, qué pena, nadie me calla a mí tampoco. La idea es que nos sigan acompañando en todo este trabajo que estamos haciendo y que queremos compartirlo para todos, porque esa es la tarea del programa de la centralidad de la niñez. Cuidar a la niñez y protegerla desde gestos de ternura. Muchas gracias, Ana. Dios le pague por todo su trabajo y su reflexión. Gracias, Oscar. Otra conferencia más de apoyo a la gente, a los educadores, padres de familia, pastoralistas, cristianos que buscan el bien común desde la niñez. Mil gracias por todo. Hasta pronto. En nombre de los socios del programa Centralidad de la Niñez, queremos extenderle la invitación a nuestra cuarta teleconferencia, los principios pastorales de la cultura del buen trato en escuelas, familias e iglesias durante el COVID-19. Estará a cargo de Monseñor Elkin Álvarez, obispo auxiliar de Medellín y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia. Nos vemos el martes 14 de julio de 2020 a las 10 de Bogotá, a las 11 de la mañana de Santiago, a las 12 del mediodía de Buenos Aires y a las 17 horas de Roma. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales y estar al tanto de todas las informaciones en huellasdeternura.org/teleconferencias. A todos y todas, muchas gracias por su participación.